Gracias, Padre, por el privilegio de acercarme por medio de la fe a tu presencia. Agradecido por este nuevo día que me das para poder expresar tu palabra, para poder expresar agradecimiento, para expresar el gozo que siento de ser hijo. Gracias, buen Dios, por la oportunidad también que me das de poder llevar una palabra a las naciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo creo que habrán personas que tendrán acceso a esta transmisión. Y quiero decirles que si tiene tiempo, pues, de escuchar, pues espero que sea de mucha bendición, ya que para mí lo es. Y después de algunas horas de descanso, me voy a tomar un tiempo. Por cierto, es el valioso tiempo que Dios nos concede, ya que los que estamos sirviendo las 24/7, pues así son los horarios. A veces nos toca descansar por la noche, a veces por el día. A la hora que Dios nos da el descanso, pues tenemos que tomar ese descanso. Y cuando nos toca, pues, trabajar, pues hay que trabajar. Y yo quiero hablarle acerca de lo que la Biblia dice. Hay mucha gente que no entiende lo que la Biblia dice, y aún gente que ya es conocedora de la verdad. Pero hay que saber que la Biblia dice que el hombre natural no entiende lo espiritual. Y muchas veces repetimos lo que dice la palabra en 2 Corintios 5:17. Dice de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así lo dice el apóstol Pablo aquí en 2 Corintios 5:17. Pero debemos de reconocer que para convertirse en nueva criatura hay que tener fe en el sacrificio de Jesucristo. Para convertirse en nueva criatura hay que aceptar que somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios. Para convertirse en nueva criatura tenemos que ponerle fe a los escritos en este libro, ya que dice la palabra: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Le leí 2 Corintios 5:16, ahora dice el 17, el que le estaba mencionando. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dice el 18: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos ha dado el ministerio y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así es que nosotros tenemos que reconocer que Dios nos ha reconciliado consigo mismo. Ahora nosotros tenemos que ser servidores, buscando que otros sean reconciliados con Dios. Obviamente Jesús mismo habló que es el Padre el que le lleva a Él, ¿verdad? Si el Padre no le envía personas al arrepentimiento, pues definitivamente no van a llegar. O sea que no somos nosotros los que buscamos elegir a Dios. Él nos eligió a nosotros. Pero tenemos que ver que los escritos se hacen vida en nosotros cuando creemos la palabra. Me gusta una lectura que está en Ezequiel, donde en Ezequiel capítulo 18, aquí dice: el alma que pecare morirá. Hay gente que está frustrada porque piensan que el evangelio es hereditario. El evangelio no lo podemos heredar. El evangelio
podemos recibirlo como un regalo de Dios. Pues la salvación es un regalo. Porque por amor dice la palabra que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Entonces, si yo soy hijo de Dios, no significa que por ser hijo de Dios, mis hijos a ley tienen que ser hijos de Dios. Si ellos no aceptan a Jesús como su Salvador, serán solamente creación de Dios. Ahora, si la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, entonces nosotros tenemos que declarar a nuestras familias. De hecho, ya mis hijos ya aceptaron al Señor. Ahora, para tener un nivel de agradarle a Dios, hay que estar en obediencia, es otra cosa. Entonces yo quiero hablarle a aquellas personas que piensan que el evangelio es hereditario. Y el evangelio no lo podemos heredar. El evangelio se obtiene, ¿verdad? O la vida cristiana o la vida eterna, en otras palabras. A eso le quiero llevar. Porque hay personas que dicen que están en el evangelio, pero realmente están lejos del reino de Dios. Y para permanecer al reino de Dios, prepararse para una salvación, se necesita reconocer lo que dice la Biblia. Y aquí en el 18, donde dice que el alma que pecare y que esa morirá, fue una palabra que Dios le trajo al profeta. Y le dice, y dice así el profeta, y dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Mucha gente piensa que porque yo soy bueno, mis hijos tienen que ser buenos. Mucha gente piensa que porque yo soy malo, mis hijos tienen que ser malos. Pero ya el cumplimiento de esto es cuando viene Jesús en forma de hombre aquí a la tierra a enseñarnos a vivir para agradar a Dios. Y cuando Él muere voluntariamente por amor a usted y por amor a mí, es para convertirnos en esas nuevas criaturas de las que está hablando el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17. Entonces es individual. Ahora dice, vivo yo, dice Jehová. O escuche bien, esto Dios hablando. Aquí la palabra vino al profeta. Ahora dice el Señor, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en la casa de Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia. Entonces es importante reconocer, ¿verdad?, que para obtener la vida eterna se necesita tener un encuentro por medio de la fe con nuestro Señor Jesucristo, y para convertirse en nueva criatura y para ya no estar arrastrando maldiciones de nuestras generaciones, nosotros tenemos que reconocer que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y es una limpieza personal. Muchas veces podemos estar quizá arrastrando maldiciones de nuestras generaciones porque realmente no hemos querido entregarnos totalmente a Cristo. Porque si nos entregamos por completo, usted se convierte en nueva criatura. Ya lo pasado ya no cuenta para nosotros cuando somos nueva criatura. Por eso se habla nueva criatura. Y nuevo es nuevo. Si usted está hablando de una vida nueva, tiene que haber dejado lo pasado. Allí se rompe toda maldición, todo ancestro. Yo sé de que se arrastran maldiciones cuando totalmente no nos entregamos, ¿verdad?, al Señor. Así es que el hombre va a pagar por su conducta personalmente. El hombre va a pagar por sus hechos personalmente. No va a poder pagar lo de otro.
el Señor pagó por todos. Así es que por más que nos sacrifiquemos por querer ganar a nuestra familia, obviamente con el consejo de la palabra, ¿verdad? Contribuimos para que la gente haga un alto en su vida. Nuestros familiares, al ver la conducta de nosotros, al ver que nosotros somos bendecidos, eso puede contribuir para que las familias mediten en la bendición que representa el convertirse al Señor, en lo que representa ser nueva criatura. Pero no quiere decir que porque mis hijos pequen, yo voy a pagar la consecuencia del pecado de mis hijos, o que ellos van a pagar la consecuencia de mi pecado, porque ya cuando Cristo vino ya a marcar la diferencia de tomar en cuenta el pecado de cada uno personalmente. Entonces, yo no puedo, solamente porque soy yo el Hijo de Dios, que ya a ley tienen que mis hijos ser hijos de Dios. Por la fe son declarados hijos de Dios, ¿verdad? Ese es el anhelo de todo padre. Pero hay mucha gente que critica a las familias. Por eso muchas veces no entienden a los pastores, porque a veces los hijos no tienen una buena conducta. Porque no saben de que la Biblia habla claro. De hecho, desde el Antiguo Testamento se viene profetizando lo que iba a suceder, ¿verdad? En la actualidad. Por ejemplo, cuando dice que los hijos, era un dicho que había en Israel. En mi país dice, hay un dicho que muchos no lo van a entender, porque dicen, tal palo, tal astilla. Eso quiere decir, así como es el árbol, así son los arbolitos pequeños, ¿verdad? Entonces, no puede ya en el camino del Señor. Por eso es que es impactante cuando viene Jesús y dice que llegaron la mamá de Jesús y sus hermanos llegaron a buscarlo, querían sacarlo de una reunión donde él estaba. Y qué impactante lo que dice la palabra, que Jesús les dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y él estaba haciendo la voluntad de Dios porque estaba en una reunión donde pienso que estaba hablándoles del reino a los reunidos. Y llega su madre y sus hermanos afuera, le dicen, háblanle a Jesús que aquí lo andamos buscando. Se lo querían sacar de la reunión. Y él le dice, no, díganle que mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Llegar a ese nivel, hasta de renunciar a su propia mamá, a sus propios hermanos. Y eso nos va a tocar en la nueva vida. Para convertirnos en nueva criatura, muchas veces tenemos que poner en segundo plano a nuestra familia. Para convertirnos en esas personas candidatas a vivir una vida eterna, muchas veces tenemos que renunciar a nuestros seres queridos. ¿Por qué? Porque si no están de acuerdo a la fe que nosotros tenemos en la palabra de Dios, tenemos que ponerlos en segundo plano. Yo creo que quizás no estaban, bueno, la Biblia habla de que no estaban de acuerdo los familiares de Jesús. Lo corrían de su casa, le decían, vete para allá, anda a mostrarte a la demás gente lo que tú haces. Me imagino que ellos veían lo que Jesús hacía en la casa. Se manifestaba algo y ellos ya no lo querían. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya no cuentan, ya pasaron. Por eso es importante disfrutar el perdón de Dios. Y si alguien de su familia no quiere de Dios, y a usted por ser hijo de Dios lo critican porque le dicen que sus familiares aquí, sus familiares allá, usted no tiene que pelear con nadie. Usted tiene que saber que la palabra misma nos defiende. Dios mismo nos defiende a nosotros cuando somos criticados, cuando nos critican, porque tal vez algún miembro de nuestra familia, la gente dice, pero que no es cristiano. El cristiano tiene que marcar la diferencia de una nueva criatura. Por eso cuando Jesús habla del nuevo nacimiento, lo compara como que, por eso aquel hombre pensaba que era volver a entrar al vientre de la madre. Pero no es así, es un nacimiento que se efectúa por medio de la fe en Jesucristo, por medio de ponerle fe a esta palabra. Entonces yo le pongo fe a que yo no voy a pagar por los pecados de otra persona. Yo no puedo pagar. Jesús pagó
por los pecados de todos nosotros, de toda la humanidad. Pero yo no puedo pagar por los pecados de mis hijos, ni mis hijos por mis pecados, ¿verdad? Entonces es importante disfrutar el Evangelio. Tenemos que disfrutar, convertirnos a esa nueva vida, a esa nueva criatura que Dios quiere que usted sea. ¿Cómo se logra esto? Pues solamente reconocer. Por muy grave que sean los errores que el hombre cometa, tienen perdón. Tienen perdón. Yo estaba hablando acerca del perdón, cómo debo de perdonar a mi hermano. Pero hoy estoy hablando acerca de lo que representa ser nueva criatura. La nueva criatura ya no puede estar arrastrando los errores pasados, aunque hay consecuencias del pecado. Hay personas que su pecado lo llevan a la prisión. Yo recuerdo que en muchos viajes misioneros he ido a predicar a la cárcel, no solo en Centroamérica, sino que aquí en Estados Unidos. He ido a predicar a la cárcel, donde hay mucha gente que ya siendo cristiana, siendo personas con un testimonio intachable, los han metido presos. ¿Por qué? Porque vienen acusaciones del pasado, de la vida vieja. Pero esa gente está tranquila en la cárcel porque saben que de parte de Dios están perdonados, de parte de los hombres no. Por eso están pagando la consecuencia del error que cometieron. Entonces, no significa de que una persona, porque ya es cristiana, que ya es nueva criatura, no puede ir a la cárcel a pagar la consecuencia de un pasado. Entonces, he ido a la cárcel. Recuerdo en una oportunidad yo compartía que Dios me dio el privilegio de ir a predicar a un centro penal aquí en Estados Unidos. Y la celda donde usualmente se les va a compartir, o de los presos, porque uno no entra a la celda, le traen los presos que están en una celda, los traen a un lugar donde uno les predica. Entonces, pero los reos de las celdas donde usualmente son los que se dan para predicarles, no estaban disponibles ese día. Solo habían como 5 reos de una celda donde son los más difíciles, que nadie les predica porque son muy agresivos, son peligrosos, y esos los tienen aparte en una celda de máxima seguridad. Pero recuerdo que ese día me preguntaron si yo quería predicarles a ellos, que eran los únicos que estaban disponibles. Yo les dije que sí. De hecho, mi compañero de milicia no fue ese día. Entonces vinieron 5 personas y Dios me permitió de que les hablara del perdón. Les hablé del perdón. Y Dios me reveló el mensaje, porque mientras estaba con ellos yo les dije, hay mucha gente que está en prisión sin culpa, simplemente porque lo han acusado de algo que no es real. Y si usted es consciente de que no hizo nada, usted quiere salir para ir a matar al que lo tiene aquí acusado de algo. Entonces recuerdo que yo vengo y les digo, bueno, quizás alguno de ustedes tiene esa experiencia, o no sé, yo no les conozco, por primera vez los veo, pero yo siento de que si ustedes le entregan su corazón a Dios, les va a dar un corazón perdonador, y ustedes ya no van a tener la petición que quizás tienen de estarle pidiendo a Dios que los deje salir de aquí para irle a hacer daño al que los envió injustamente. Y se puso a llorar un hombre dentro de los que estaban allí y dice, ¿cómo tú sabes? Me dice, mi hermano me acusó de algo y estoy condenado aquí en esta prisión, quizá de por vida, no sé cuántos años todavía, pero ya tengo muchos años de estar preso, no me han dado la condena final, pero yo no he hecho nada y mi hermano me acusó de algo grave. Y yo todos los días le pido a Dios que me saque de aquí, porque entonces voy a regresar ya no va a ser injustamente, porque yo le voy a quitar la vida a mi hermano. Le digo, ya ves. Entonces quiere decir que Dios me está dando la palabra, le digo yo a estos 5 prisioneros. Total que llegamos a la conclusión de que ellos necesitaban de Dios, aceptaron al Señor. Entonces después de que este reo dijo que entregaba su vida a Cristo, yo le dije, ahora te vas a convertir en nueva criatura si tú aceptas a Cristo. Te va a quitar Dios ese odio que sientes con tu hermano. ¿Y sabes qué? Ahora vas a cambiar la oración que estabas haciendo, porque de hecho todavía no tenía acceso a tu oración, aunque Dios la escucha en los cielos, porque Dios no es sordo.
Y cuando se dice que Dios no escucha la oración del pecador sin arrepentimiento, Dios la escucha, pero no la atiende, no te contesta a tu favor. Entonces le digo, ahora Dios va a escuchar tu oración en el orden que yo te voy a decir cómo la vas a hacer. Ahora vas a orar a Dios y decirle que te saque de aquí, porque tú vas a salir con una nueva vida, con un nuevo corazón, un corazón perdonado, un corazón que va a ver con misericordia a su hermano y que no le vas a hacer daño a tu hermano y que tú vas a salir para testificar de que tú estás sano. Le digo yo, y mientras tú estás orando en la intimidad de esta manera, Dios va a tocar el corazón de tu hermano sin darse cuenta por qué. Va a sentir deseos de ir a levantar la demanda que puso contra ti y va a quitar los cargos y pronto vas a estar fuera. Pero si tú estás quizá orando para salir a matarlo, entonces Dios te va a tener aquí porque Dios no quiere que vayas a hacer daño. Entonces, ¿por qué no haces eso? Y le recomendé y le digo, muy pronto puede suceder eso. ¿Sabe cuál es lo más impactante? Que me fui para Honduras, un viaje misionero, estuve 6 meses allá. Cuando regresé y volví, la noticia que este hombre lo habían sacado. Le levantaron los cargos, su hermano levantó los cargos. Entonces, esa es la diferencia. También compartía de una hermana que le secuestraron a su hijo. El ex esposo, cuando se divorciaron, tenían un niño y ella se quedó con la custodia del niño. Y él se lo robó, se lo llevó para México. Bueno, no se sabía para dónde, y total que y ella llegaba a orar a la iglesia. Y siempre llegaba a orar condenando a este hombre, condenando. Entonces le digo, mira, yo te voy a enseñar algo. ¿Por qué no cambias tu oración? Empieza a orar por este hombre y pídele a Dios que tenga misericordia. Y de esa manera Dios va a obrar. Le va a tocar el corazón a este hombre. Y tan pronto Dios va a poner los medios para que recuperes a tu hijo. Pero no vengas a orar con palabras de maldición para ese hombre. Pídele a Dios que te dé un corazón perdonador. Quizás tú estuvieras en el caso de él, si tú hubiese que te lo hubiese robado al niño y él te estuviera persiguiendo de esa manera. ¡Qué tremendo! Entonces, ¿por qué no oramos diferente? Y empecé yo a ministrarle, Padre, darle un corazón perdonador a esta mujer y que ese hombre un día pueda entregar a su hijo y que ella muy pronto tenga a su hijo recuperado. Y ella me dice, tío, gracias, voy a cambiar la oración. Y se puso a llorar, Padre, yo quiero recuperar a mi niño, ¿sabe? Al poco tiempo recuperó a su hijo. Entonces, esa es la conducta de una nueva criatura. Ve las cosas diferentes, ya no como el hombre natural ve las cosas. Así es que procuremos vivir la nueva vida en Cristo, porque el alma que pecare, esa morirá. El padre no llevará el pecado del hijo, ni el hijo del padre. Obviamente es un deber de cada padre de familia educar en su niñez a los hijos en el conocimiento de la palabra de Dios. Y eso es un hecho que vienen a Cristo. Pero viene un tiempo donde van a tener que experimentar un encuentro personal con el Señor. Así es que ya no se frustre más si usted tiene el caso de que sus hijos no se están portando bien y lo critican por ser papá de hijos rebeldes. No se preocupe, ellos un día van a llegar. Y si no llegasen, usted no va a pagar las consecuencias del pecado de ellos. Ni ellos pueden pagar el pecado de su rebeldía, porque cada quien va a pagar, ¿verdad? Así es que ahora nos hemos convertido en nueva criatura. Ya las cosas viejas pasaron. Ya no alimentemos esos pensamientos de que yo estoy arrastrando las maldiciones de mis generaciones. Si en Cristo se cortan. Pero para esto obviamente hay que ponerle fe. Si arrastran maldiciones de nuestras generaciones pasadas, por la dureza de nuestro corazón, que no queremos convertirnos en nuevas criaturas. Decimos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, pero
nuestra conducta manifiesta que todavía tenemos raíces de vida vieja, de una persona vieja sin nacer de nuevo. El que nace de nuevo es un nacimiento, es radical el cambio. Por eso yo siempre digo, a mí no me sorprende cuando me encuentro personas que dicen, no, yo tuve 10 años, 20 años en el Evangelio y ahora están actuando como si nunca han conocido. Yo le digo, amigo o amiga, usted nunca ha conocido al Señor, usted nunca nació de nuevo. ¿Sabe? Cuando yo me desvié del camino de la verdad, lloraba cuando sabía que estaba en lo malo. No disfrutaba el pecado. Ningún creyente, ninguna persona que diga que haya sido creyente y ande en pecado, se siente bien cuando escucha música mundana, se siente bien cuando es infiel a la pareja, se siente bien cuando habla malas palabras, jamás se va a sentir bien cuando dice mentira, jamás. Ese es el examen que se debe hacer toda persona si realmente ha conocido al Señor. Puede estar, yo conozco personas que andan borrachitos, que apenas, y son personas que de verdad son hijos de Dios, pero que han caído y lloran, quieren salirse de allí, no disfrutan. Hay gente sana, yo me podía ver bien vestido con saco y corbata, pero era un pecador. Y no me sentía bien, ni en las fiestas, ni escuchando música mundana, ni diciendo malas palabras, ni mintiendo. De ninguna manera disfruté el pecado. Para mí era una tortura que llegó el tiempo donde mejor quería morirme porque no me sentía bien así. Entonces yo creo que las personas que dicen ser cristianas caídas, pero que viven normal, yo creo que nunca vivieron lo que realmente dice la palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Para vivir nuevamente una vida restaurada, tiene que realmente la persona volver a Dios, porque son dos cosas las que le sucede al hijo pródigo. Todo creyente caído de la gracia de Dios es como el hijo pródigo, ha vuelto a querer comer las algarrobas del mundo. Así estaba yo. Yo no disfruté el tiempo de mi desobediencia, de mi caída. Yo no disfruté. Los que me conocen saben que no disfruté el pecado. Sufrí. Es la terrible y más grande experiencia que puede tener un creyente es estar en pecado. Pero cuando yo me encuentro personas como el que me encontré hace unos días que yo les compartí, que me dijo que tenía 10 años de haber sido creyente y que ahora ya no quiere saber nada de las iglesias porque todos son sinvergüenzas, todos son aquí, son allá. Le digo, tú creo que te amargaste tu corazón o no, nunca naciste. Porque yo veo que disfrutas hablar mal de los demás. Yo nunca pude hablar mal de los demás cuando estuve en pecado, caído, en desobediencia. Nunca pude. Si no disfrutaba aquello que deleitaba mi carne, peor iba a disfrutar hablar de los demás. Entonces, esa es una manifestación de una persona que pretende haber nacido de nuevo, pero nunca nació de nuevo. Solamente fue un cristiano de nombre. Pero aquel que, como dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Y en ese nuevo nacimiento vivió unos 2 años, 3 años. Y después se desanimó por una X razón y muere espiritualmente, va a sufrir por quererse restaurar otra vez, por querer volver en sí, hasta que llegue el momento de que vuelve otra vez. Y si no sale, pues lo que le va a pasar es que le va a pasar, como dice en Mateo, que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Todo creyente caído le tiene que suceder 2 cosas: regresa a los caminos del Señor o es cortado, porque el mal testimonio de las personas, y eso da impedimento a que otras personas vengan a Cristo. Entonces yo quiero invitarles hoy a que medite. Si usted está en pecado, vuelva a Cristo, vuelva a Cristo. Pero si nunca ha estado disfrutando una vida nueva, entréguese a Cristo para que nazca de nuevo. Entonces usted va a entender el mensaje que yo le estoy dando.
Muchos lo entienden porque ya lo vivieron el nuevo nacimiento y saben que no se siente bien uno cuando comete un error. No se siente bien. Por muy en rebeldía que llegue a caer, no se siente bien. Le pasa a las del hijo pródigo, que él decía: ¿cómo es posible que yo esté aquí aguantando hambre y teniendo en mi casa mucha provisión? Hay momentos que vuelven ser creyentes, pero cuando me encuentro personas que hablan de los pastores, hablan de los creyentes, hablan y que dicen que han sido cristianos, pues esa persona está demasiado caída, pero que un día se va a manifestar si realmente es o no es, porque el que es hijo de Dios, aunque esté caído, no deja de ser hijo de Dios. Si usted es obediente, la Biblia habla de la honra a los padres. El que honra a padre y madre dice que le va bien. Pero usted, sea que honre a sus padres o no los honre, usted es hijo de ellos. Y de igual manera, si usted está en pecado, si usted un día nació de nuevo y volvió al mundo, usted no ha dejado de ser hijo de Dios. Usted es hijo de Dios. Lo único que ha pasado es que está en rebeldía, está en desobediencia, y lo que está pasando, está pagando las consecuencias del pecado. Por el simple hecho de no entender que la Biblia, cuando dice que Él perdona, no se acuerda de las iniquidades. Otra cosa, que el Señor hace nuevas las cosas. Hay cosas que independientemente que los arrepintamos, que nos portemos bien, siempre vamos a tener una marca. Por ejemplo, yo tengo unas cortadas en mis manos, aquí en las rodillas, unos golpes, que ahí están, esa marca, no me la puedo quitar. Es como la marca de un error que nosotros pudimos haber cometido en el pasado. Siempre la gente nos va a ver como esa persona que le fallamos a Dios y le fallamos a ellos. Pero Dios nunca nos va a ver como las personas que le fallamos a Él. Porque en Él hay esa gran bendición, que Él ve las cosas viejas, las hace nuevas y no se vuelve a acordar de las sinvergüenzadas que nosotros hayamos hecho. Esa es la ventaja. Mientras usted, estimado oyente, no entienda eso, usted va a vivir amargado toda la vida y va a venir la muerte, lo va a sorprender y se va a ir a la eternidad, desafortunadamente, porque no quiso obedecer lo que la Biblia dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero para esto se necesita un verdadero encuentro por medio de la fe en el sacrificio de Jesucristo. De lo contrario, usted no va a poder disfrutar el Evangelio, va a vivir todo el tiempo amargado, va a vivir frustrado toda la vida. Pero cuando nosotros hemos experimentado el perdón de Dios en nuestra vida, no nos va a costar perdonar a los demás. No nos va a costar entender a los demás que están amargados, que están dolidos. Porque hay creyente verdadero que está en pecado, está siendo instrumento de Satanás, porque está hablando de los demás creyentes, simplemente porque se ha lastimado su corazón y no quiere volver. Pero yo hoy voy a orar para todas aquellas personas que son personas que nacieron de nuevo, se alejaron de Dios y que están pagando la consecuencia de su pecado, porque personalmente se paga consecuencia del pecado, de la desobediencia, de la rebeldía. Hay consecuencia. Por eso, si usted vuelve otra vez a Cristo, experimentará lo precioso que es estar en Cristo, porque hay paz. Yo escribí algo ahí en Facebook que hace 7 años lo publiqué. Estaba hablando y diciendo que si no lo lee todo el mensaje o todo lo escrito, de hecho, perdón por los errores de ortografía, porque esto lo estuve leyendo y como que hay faltas de puntos, de comas, entonces hay errores de ortografía o de escritura, pero quiero decirle que estaba publicando algo de lo que Dios hace cuando la persona viene a Cristo. Estaba testificando de un hombre que tuvo un cambio impresionante cuando vino a Cristo. Entonces, si usted pretende estar bien, tiene que nacer de nuevo. Si usted quiere vivir el Evangelio, procure nacer de nuevo. Para los nacidos de nuevo, nunca seremos igual. Yo le puedo dar testimonios verdaderos de eso, que ya siendo cristiano me alejé, nunca disfruté el pecado.
Lloraba después de una fiesta. Lloraba después de hacer algo que la Biblia lo prohíbe. No me sentía bien. Aunque lo disfrutara en el momento, pero cuando ya me quedaba meditando en lo que había hecho, yo me sentía mal. Ese es ser hijo de Dios. Pero si usted está haciendo cosas después de haber estado en una iglesia muchos años sirviendo quizás, y usted sigue en pecado y no siente nada, usted no nació de nuevo. Déjeme darle esa noticia. Pero la buena noticia es que dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Hijo de Dios y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Y cuándo es que puede llegar a ser avergonzado la persona? Cuando resucite. Dice la Biblia, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Quiera el Señor, amado oyente, que usted se prepare para un encuentro con el Señor, porque estamos en tiempos difíciles. Yo quiero orar. Si usted está allí y quiere reconciliarse con Dios, hágalo. Venga a Cristo una vez más. Se lo digo con todo mi corazón. Se conmueve mi corazón porque me trae el recuerdo cuando yo estaba caído en desobediencia. Sufrí mucho. Quería volver, pero no podía. Pero ahora que estoy en Cristo, es una pasión por hablarle a aquellas personas que pretenden ser hijos de Dios, pero no lo son. Su testimonio dice otra cosa. Que vengan a Cristo. Y aquellos que sí son hijos de Dios, pero que no pueden. Hoy vamos a orar y póngase ahí donde usted está. Póngase a cuenta con Dios. Porque lo primero que le van a hacer en su corazón es deseo de alabarle, deseo de leer este precioso libro, deseo de congregarse en un lugar, deseo de rodearse con personas que hablan de Dios. Eso es lo que le nace a aquella persona que viene a los pies de Cristo. Quiere estar lejos del pecado, quiere aborrecer el pecado, ya no se siente bien. Esa es la manifestación de un encuentro verdadero con Dios por medio de la fe en Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta oportunidad de poder entender lo que representa ser nueva criatura. De lo que representa estar en Cristo. Ya no podemos arrastrar maldiciones del pasado. Padre, gracias por mi familia, gracias por los hermanos, gracias por las personas que se han conectado. Bendice a cada uno de los que se gozan por lo que hago y bendice de igual manera a unos, aún a aquellos que se molestan por lo que hago, porque no han entendido el deleite que es estar restaurado y ver familias restauradas. Yo te pido en el nombre de Jesús que esta palabra lleve vida, lleve poder a las naciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hágame saber de a dónde me sintoniza. Sé que se conectaron varios. Después yo le voy a contestar. Bueno, aquí tengo algunos que todavía están. Tengo unas 5 personas. Seín Lemos, Dios me la bendiga. Martita Cedillo, saluditos. Vamos a ver quiénes más tengo aquí. Cedillo Noel, también Dios me lo bendiga. Ariane Andino, saluditos, Dios me lo bendiga. Vamos a ver quién más tengo aquí. Hermano Marco Díaz, Dios me lo bendiga. Gracias, siervo, por siempre saludarme en las transmisiones. Ana Martínez, Dios me la bendiga. Germán Zúñiga, saluditos, Dios me lo bendiga. Paz Pérez, saluditos. César Cedillo, saluditos. Marta Cauche, hasta Washington DC. Bueno, tengo varias personas. Así es que yo les invito a que escuche esta transmisión detenidamente. Porque cuando Dios inquieta mi corazón, mire cómo tengo mis ojos llenos de lágrimas, porque me siento tan bendecido de poder ser un portador de la palabra de Dios. Es impresionante el gozo que se siente cuando uno ve las personas restauradas, cuando uno ve las familias bendecidas. Y duele mucho el corazón cuando uno ve personas que por el simple hecho de no querer entender que esta palabra es un libro de mucha bendición, se pierden
las bendiciones. Desde Comayagua, Honduras, Ariane Andino, Dios me la bendiga. Mire qué bendición hasta en Comayagua, Honduras. Me gusta Comayagua, parejito. Así es que un saludo, mi hermana, y compartan estas transmisiones, porque es una bendición, como les estaba diciendo, ver familias restauradas, ver familias bendecidas. Y duele mucho el corazón estar uno sabido a la luz de la palabra, consciente de que hay personas que viven crisis a raíz de estar en desobediencia a la palabra de Dios. Entonces hay oportunidad para todo aquel que cree. Para el que cree, le es posible todo. Abimael Ramos, saluditos, saluditos hasta Roatán, Islas de la Bahía, saluditos. Entonces me despido, no sin antes decirles que disfruten este día precioso. Yo seguiré en las actividades que Ariane, usted es la hijita de hermana Dani Andino, ya está grande, ¿verdad? Ya está facebookeando, ya, tenga cuidado, estas redes es importante usarlas para escuchar los mensajes y para ser de bendición. Ya que transmítale a alguna de sus amiguitas el mensaje. Isaac, mire qué bendición, aquí me encontró ya despidiéndome de la transmisión, estaba anunciando 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Me veo un poquito así como que hinchadito los ojos, he estado descansando unas cuantas horas porque anoche estuve en vigilia toda la noche, gracias al Señor, haciendo una actividad que Dios me está poniendo a hacer. Y estoy bendecido, muy descansado estoy, dormí mucho, descansé, ya voy a comenzar otra actividad, no sé si será desde ahorita hasta toda la noche, no sé, pero lo que sí les quiero decir es que para mí es un privilegio saludarles y saber de que el Hijo de Dios esté bien o esté mal, es hijo de Dios. Hay dos grupos de hijos de Dios, obedientes y desobedientes. Hijos que honran y hijos en deshonra. Yo estuve deshonrando a Dios unos años y sufrí mucho. Sufrí mucho. Y no quisiera volver a caer en ese terreno del pecado. Y por eso invito a aquellos que les está costando salirse de allí donde están, vengan a Cristo, no se van a arrepentir. Conviértanse en personas de bendición, manténgase. Algo que a mí me ha bendecido el Señor es que ya llevo muchos años pregonando la palabra, anunciando que Cristo restaura, que Cristo perdona, que Cristo liberta, que Cristo da nueva vida cuando verdaderamente le entregamos nuestro corazón. Dios les bendiga. Si pueden, transmitan estas transmisiones a otras personas. Saluditos a su esposa, a Abimael, a sus niños. ¿Y cuándo viene la sobrinita o el otro sobrinito? O ya no quiere Amelia. Saluditos a mi hermano Toñito, a Melba, a Isaí, a David, a todos. También a Edwin, saluditos. Hermana Leslie, saluditos. Ya mire, gracias a los que se mantuvieron en la transmisión y los que van a escuchar después, pues desen un tiempo. Yo sé que es extensa la transmisión, pues Dios cuando nos inspira, pues no queremos soltar el tiempo, pero ya se llegó el tiempo para que pues los que quieran tener el acceso de escuchar lo puedan hacer, porque sé que van a ser bendecidos. Y cuando usted se haya reconciliado con el Señor, cuando usted esté ya disfrutando este privilegio de estar en Cristo, de estar disfrutando el ser nueva criatura, avíseme para agradecerle al Señor y estar pendiente de ustedes en las oraciones para que se mantengan. Sigo orando por su servidor, el tío Moy, ¿verdad? Porque soy un hombre que necesito el apoyo de los demás en oración, ¿verdad? Para que Dios nos mantenga siendo de bendición para otros. Dios les bendiga. ¿Están esperando aún, sobrino? esperando ya la hija.
Aquí les saludo a la familia, sobrino. Dios me lo bendiga. Por allá llegamos a Roatán pronto, primero Dios.